una iglesia que amamos mucho. Llegamos a visitarla cuando cuando la obra comenzó al lado de la panadería Zoom. Hace ya unos añitos de eso. Compartimos con su hermano que fundó, el hermano Pablo Yols, y ya hace muchos años. Recibí a Cristo en Atomayor, mi pueblo de origen, y allí pues me crié, me desarrollé. Tuve un pastor, mi pastor, el hermano César Cáceres Castillo, que es el padre de nuestro hermano Amós Cáceres, el pastor allá en Atomayor. Y fue tanto el cariño que, bueno, ambos nos teníamos, que yo nunca quise salir de la familia. Así que tuve que casarme con la hija mayor, con su hija mayor, para seguir perteneciendo a la familia. Él no me podía decir mi nombre, José, sino él me decía siempre José. Y cada vez que yo oía José, yo sabía que era él. Tuvimos yo creo que yo iba a ser el mayor de sus hijos. Así que Dios quiso en su voluntad y en su gracia que de todas maneras yo fuera parte de la familia y fuera su hijo. Y siempre me habló y estuvimos, fue mi maestro, fue mi instructor, y entonces pues entramos al Instituto Bíblico que él fundó, Instituto Bíblico Apóstol Pablo Independiente en Atomayor, y comenzamos a recibir clases allí, y fuimos de la primera graduación, el año 1982-83, y en ese instituto pues nos daba clase el hermano Nauta, llegó a ir alguna vez el hermano Meyer, con quien recibí algunas clases y orientaciones particulares, y siempre el hermano Pablo Yols también dio clase nos dio algunas materias en el instituto, así que duramos 4 años allí y concluimos, y después el hermano Cáceres seguía pensando, pero ¿y qué va a pasar? Bueno, hasta que finalmente el Señor me llamó. Pensaba la idea era en principio ser uno de los mejores trompetistas del mundo. Me fajé duro para eso, me fajé duro. Yo duraba 8 horas practicando mi trompeta, y entonces después el Señor me dijo, ¿qué mejor trompetista del mundo? Mejor el trompetista para Cristo, para la gloria de Cristo. Así que dejé todo, todo eso y la he usado para el Señor. Nunca he comprado una trompeta, he tenido varias, pero he tenido un patrocinador, un hermano querido, nos ayuda ya a veces en la obra, nos predica. El hermano Emilio Suárez ha sido quien me ha regalado todas las trompetas que realmente yo he tenido. Y con una condición siempre, ¿verdad? Que sea para la gloria de Dios. Y con eso no hay negocio. Así que gracias a Dios por el hermano Suárez, que lo veo aquí. Pensé que lo iba a encontrar aquí. Íbamos a tocar juntos esta mañana, pero nos dejó huérfanos, nos dejó solo. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor también por nuestro hermano Andrés Fulcar, quien nos ayuda en la iglesia. Tiene algunas predicaciones ya desde hace casi 2 años, ¿verdad, hermano? Casi 2 años. Va a predicarnos allá domingo en la mañana, a veces domingos en la noche. Y nuestra iglesia pues estaba primero en la Santiago, como decía el pastor Yadim, y después entonces hace unos 2 años y algo nos mudamos ahí a la Jonás Salk. Ahí estamos pues haciendo un trabajo para la gloria de Dios, y el Señor pues bendice su obra, y Él sabe
hacer las cosas. Nosotros tenemos una cena concierto el día 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre. Aquí traje la carta y todo y las boletas. ¿Cuál es la finalidad de esta cena concierto? La finalidad es terminar de recabar dinero, reunir dinero para comprar justamente el local. El local nos lo están vendiendo hace un tiempo, pero tiene un costo, ¿verdad? Cuesta 12 millones de pesos, y entonces necesitamos realmente hacer algunas actividades y algunas cosas, y entonces aquí le voy a entregar al hermano una comunicación formal y también unas boletas para que el pueblo de Dios, nosotros creemos que la obra de Dios avanza y se desarrolla con la colaboración, con la ayuda del pueblo de Dios. No estamos buscando yendo allí, yendo acá, no. Nosotros vamos al pueblo de Dios y hacemos dentro del pueblo como ha sido siempre, ¿verdad? Y entonces esperamos realmente la colaboración, la respuesta del pueblo de Dios, que por demás va a tener un tiempo de gozo, de deleite. Tendremos una cena y además tendremos un concierto habrá muchas sorpresas, ¿verdad? Interesantes. Así que les animo a apoyarnos en ese sentido. Bueno, mis hermanos, después tengo que darle las excusas de mi esposa que no está en esta mañana aquí. Tenía previsto una clase especial con unos niños ahí, adolescentes, y entonces realmente tuvo que quedarse. Pero aquí estoy yo, así que siguiendo lo que la Biblia dice, ella está aquí y yo estoy allá, porque dice que somos una sola carne. Y así hemos sido en Cristo durante 30 años. Tenemos 30 años de casado, tenemos 2 hijas, no viven en el país, una vive en Pensilvania, otra vive en Canadá, y tengo 2 nietos, y estoy deseoso porque esos nietos me lleguen ahora en diciembre para comérmelo, para compartir con ellos, ¿verdad? Así que gracias le damos a Dios por todo eso. Mis hermanos, después de esta larga introducción, vámonos a la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes un tema que primero a mí me ha sido de mucha bendición y espero que a cada uno de ustedes. Está basado en Gálatas, el capítulo 2, básicamente el versículo 20 archiconocido, que yo sé que todos ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El título de la predicación es Cediendo nuestra voluntad en obediencia a Dios. Cediendo nuestra voluntad en obediencia a Dios. Cuando uno dice, tengo voluntad, ¿qué realmente quiere decir? ¿Será que tengo la capacidad para decidir, para iniciar, para desarrollar alguna actividad personal? A diferencia de los animales predeterminados, el hombre, el ser humano, puede tomar decisiones en función de su voluntad y guiado, cuando hablo de los hombres en sentido general, guiado por su inteligencia. Decir que el hombre tiene voluntad quiere decir que es lo mismo a que es capaz de percibir los valores
y esos valores hacerlos propios. Puede ser valores positivos o valores negativos. Es dueño realmente de sí mismo, aunque no de modo absoluto, pero es dueño de sí mismo. Y justamente en eso consiste la libertad. Cuando estudiaba Derecho en la universidad, el profesor nos preguntaba qué era la libertad. Y todo el mundo estaba pensando, porque sabemos lo que es la libertad, pero a la hora de definir algunos términos nos resulta un poco difícil. Y todos nos quedamos así como pensando cómo podíamos hilvanar un concepto. Y entonces el profesor nos dijo, óiganme, es que la libertad es un concepto tan amplio y tan grande y tan profundo que es que ustedes tienen tantas cosas que decir que no encuentran por dónde comenzar. Mentira, no teníamos ni idea de qué íbamos a decir. Pero la libertad tiene que ver entonces con esas decisiones que nosotros tomamos y que debemos y podemos tomar, y las limitaciones que obviamente tenemos como seres humanos. Pero bien, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Antes de definirla, nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine en todo lo que vamos a hablar en esta mañana y que sea Él nuestro guía y nuestro maestro. Y por eso vamos a dirigirnos al Señor en oración en este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta tu palabra bendita y santa. Gracias, Señor, por dárnosla. Gracias, oh Dios, por hacernos partícipes de tu reino. Ahora en este momento, Señor, estamos en tus manos. Queremos, cual barro, ser usados para tu gloria. Que tú te glorifiques en medio nuestro y en cada una de las personas aquí presentes. Que tú traigas, oh Señor, consuelo, traiga edificación, traiga arrepentimiento, traiga fortaleza a cada uno de nosotros. Usa tu palabra como espada de dos filos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad dada por Dios al hombre para gobernar sus actos, para decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada según el fin propuesto. Eso es lo que entiendo que es realmente la voluntad. Pero la voluntad es un poco compleja porque Dios por su parte tiene una voluntad soberana. Él es el creador, Él es el rey, Él es el dueño, Él es el que sabe lo que ha hecho. Y nos ha dado un manual de instrucción, el manual del fabricante, que es su palabra para que nosotros nos guiemos por Él. Pero también existe lo que se llama la voluntad libre. Y significa entonces que el hombre puede escoger o elegir lo que él desee, lo que él quiera, pero al mismo tiempo el hombre no es un títere, no es un juguete mecánico que otros pudieran poner a funcionar a su manera. El hombre es un ser que tiene inteligencia, que tiene capacidad para decidir, para tomar sus decisiones. El hombre que Dios formó no era un ser mecánico, a diferencia de las demás criaturas, además de los animales. Los animales, ¿verdad? No pueden tomar decisiones por sí mismos, ellos tienen que ser guiados y orientados. Usted puede verlo en los circos, ¿verdad? Como algunos animales, unos perros lindísimos y todos ellos hacen cosas maravillosas, pero tienen que ser instruidos y ellos aprenden, pero usted le pregunta al animal, ¿por qué tú haces eso? Y él no puede decirle nada. O si usted trata como instructor de que él haga tal cosa,
como lo hace su instructor o su domador, y de seguro que no le va a salir, porque no existe verdaderamente ese tipo de comunicación. Pero Dios formó al hombre con facultad para elegir, para decidir, y esto se ve claramente cuando allá en Génesis el capítulo 2 y los versículos 16 y 17, dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán tenía la opción de obedecer o no, de comer o no el árbol prohibido, pero necesariamente tenía Adán que tomar esa decisión de hacerlo o no hacerlo. Dios pone responsabilidad de comer o no en el hombre para que él pueda decidir conforme a su voluntad sin ningún obstáculo. Dios no creó un Adán que fuera realmente incapaz de pecar o programado para que no pecara. Pues de haberlo hecho, entonces hubiese Dios creado una marioneta, una pieza mecánica. Pero Dios le advirtió al hombre desde el principio las consecuencias por su pecado. Y le dio a ellos, tanto a Adán como a Eva, le dio mandamiento. Sin embargo, ellos no obedecieron esas instrucciones. Y a causa de su justicia, Dios tampoco quiere forzar al hombre a hacer lo que éste realmente no quiera hacer. Por eso nosotros oramos y pedimos que el Espíritu Santo de Dios convenza al pecador de su pecado, de justicia y de juicio. Así que para el hombre poder obedecer a Dios, requiere de la voluntad de hacerlo. Y Dios no va a obligar al hombre a eso. Él podía emplear varios medios para hacer que el hombre se diera realmente su voluntad. Pero esa no es la ética de Dios, ni ha sido la ética de Dios. Mis hermanos, la voluntad es tan determinante en la vida de los hombres, en la vida de un hombre, que la palabra de Dios dice que Jesucristo tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Y aunque era hijo, por lo que padeció, nos dice Hebreos, el capítulo 5, el versículo 8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús, como el verbo de Dios, él sabía lo que era obediencia, pero él tenía que ponerla en práctica como el Jesús humano, en su naturaleza humana. Él no había experimentado esa naturaleza hasta que no vino y nació de María, de la Virgen María. El obedecer entonces es fácil cuando no se confronta la voluntad, cuando no se pone en riesgo lo que más nosotros deseamos. Es muy fácil, ¿verdad?, ceder nuestra voluntad. Cuando, como les decía ahorita, comencé a aprender música desde los 8 años, pues estuve muy ligado y tenía toda una expectativa y estábamos estudiando realmente para eso. Llegamos a ser entonces la trompeta solista de la banda de música de mi pueblo. Era casi un adolescente entrando a joven ya. Y yo recibía un salario en ese entonces de 23 pesos con 70 centavos mensuales. Ese era mi salario. Pero ese salario me daba, ¿sabes? Pagábamos casa inclusive, ¿sabes? Pagábamos casa. Y bueno,
pagábamos la casa y yo podía comprar de vez en cuando algunos zapatos, algunas cosas. Era parte de mi sustento también para mis estudios. Pero resulta que mi pastor me dijo, si usted se quiere bautizar, si de verdad usted ama al Señor y se quiere bautizar, tiene que dejar la banda de música. Porque allí nosotros a veces teníamos que tocar en la procesión, no puede ser. Y tocar algunos merengues, algunas cosas, no. Entonces, óyeme, el maestro se había afanado, yo no le había pagado un centavo al maestro para que me enseñara música. Y él iba a mi casa a veces a buscarme para darme clase. Y era un empeño desde muy temprano. Así que cómo yo le iba a salir a él ya después que le estaba sirviendo y estaba sirviendo a la institución y al pueblo. Y yo andaba por demás con una ropa de caqui, como los guardias, con un kepi bien planchadito, unos zapatos de charol. Y cuando íbamos a las inauguraciones teníamos que tocar con el presidente de la República ahí. Y era algo, imagínense, y todo el mundo, fulano, y donde quiera que uno pasaba. Bueno, pues el pastor me dijo, tiene que dejar eso. ¿Qué voy a hacer? Es mi fuente de entrada, de dinero, de supervivencia. Cuando le dije a mi mamá, digo, mamá, voy a tener que dejar esto. Dice, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar la casa? Digo, bueno, no sé cómo será, pero yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ella no era cristiana. Entonces, le dije a mi pastor, ¿verdad? Al papá de mi esposa, le digo, hermano, pues no hay problema, yo voy a dejar la banda de música porque yo me quiero bautizar. Y él dijo, amén. Había orado mucho por eso. Pero no hablamos de nada, ni qué va a pasar después. Nada absolutamente. Tomamos la decisión cuando se lo comuniqué al maestro de música. El maestro de música me dijo, ¿y con eso usted le paga? Con eso le paga a uno. Me dijo muchísimas cosas, eso fue terrible lo que pasó allí. Me sentí muy mal, me sentí avergonzado, todo eso, pero ahí dejé y bueno, renuncié y me fui. Y ahí estaba entonces en la iglesia, me bauticé y estaba allí. Y entonces dije, bueno, pero entonces yo debo organizar algo aquí en la iglesia para Dios. Y comenzamos a organizar un grupito de músicos que se llamó, y algunos de ustedes conocieron esa banda de músicos, la primera entre los bautistas, la banda Visión Musical Bautista. Tocábamos inclusive en esta iglesia cuando estaba al lado de la ZUN, llegamos a tocar. Bueno, comencé a trabajar con ellos. ¿Usted sabe lo que pasó? Que al cabo de un par de semanas, el pastor me dijo, hermano, mire, yo creo que lo vamos a necesitar en el colegio. Necesitamos un secretario. Qué lejos eso, secretario de músico. Y entonces dijo, hermano, pues aquí yo estoy dispuesto, vamos a hacer, no hablamos de si me iban a dar un centavo o si nada, quería trabajar para el Señor. Así que me nombraron, yo fui el primer secretario del Colegio Bautista Dominicano allá en Atomayor. Y ahí comenzamos. Al final de mes, yo no estaba esperando nada, ni pregunté nada. Me traen un sobrecito amarillo, y me entregan el sobrecito amarillo y me lo dan. Ah, mire, ese es lo que le vamos a pagar en el mes. Y cuando yo reviso el sobrecito amarillo, ¿usted sabe cuánto habían? 30 pesos. Era más que los 23,70 que yo estaba ganando en la banda de música. Y el Señor provee y bendice la obediencia. Cuando nosotros cedemos nuestra voluntad en ánimo de obedecer a nuestro Dios. Y eso realmente fue una bendición muy grande para mi vida. Yo no fui salvo cuando me bauticé, no era para mi salvación.
pero era así para mi obediencia a Cristo. Mi obediencia a Cristo, el primer acto de obediencia al Señor. Hermanos, es muy fácil obedecer cuando realmente no se confronta, su alma no confronta algo que su carne realmente desea. Mi carne deseaba tocar y seguir tocando y seguir allí, pero mi espíritu me estaba llamando a obedecer, a ceder a la voluntad de Dios. Qué difícil es la obediencia que implica justamente la entrega de la voluntad, renunciando a lo que más deseamos, a lo que más anhelamos, a lo que más queremos. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganarlo a Él. La obediencia tiene sentido y tiene valor. Para Abraham no fue fácil obedecer cuando Dios le demandó la entrega no solamente de su hijo, sino de su único hijo. Póngase usted en su lugar, piénselo por un momento. Estos no son cuentos de hadas, trasládese allá. Y que Dios le pida a usted que le entregue a su hijo, que sacrifique a su hijo. Su único hijo, su hijo del alma, su hijo de su corazón. No es fácil ceder, pero Abraham por obediencia cedió a Dios su voluntad, entregando a su hijo, dispuesto a perderlo, pero en sentido figurado ya realmente lo había perdido. Pero en respuesta a su obediencia, Dios se lo devolvió, Dios se lo entregó. Eso es exactamente lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos 17 y 19, dicen: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Eso quiere decir que para Abraham era un hecho. Él lo había entregado. Su corazón ya estaba listo, dispuesto, ya lo había cedido. Pero Dios, mirando el corazón, le dijo: oye, aguanta. No le hagas, no hagas nada. El ángel le detuvo exactamente su mano. Ya sé que eres temeroso, ya sé que obedeces a Dios. Y por eso dice aquí el libro de los Hebreos que es como si Dios le hubiera devuelto otra vez su hijo. No olvides esta verdad, y quiero que la grabes y la lleves a casa. Nada de lo que perdemos por causa de Dios se le puede llamar pérdida, porque la Biblia dice que es ganancia. Cuando nosotros perdemos algo para obedecer a Dios, en obediencia a Dios, para agradarle a Él, para la gloria de Él, es ganancia. Por eso Pablo dice que aún el morir para Él era ganancia, para morir en Cristo. Hermano, para mí el morir, si es en Cristo, es ganancia. Todo se lo debo a Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Él lo ha hecho y lo hizo por mí. Llegarán momentos decisivos en tu vida que Dios demandará obediencia. Momentos donde realmente vas a entrar en conflicto, donde tienes que desprender de tu alma lo que más anhelas, lo que más deseas. Tus bienes, tus posiciones, posiblemente un ser querido. Así que la obediencia no es fácil, en la carne no es fácil obedecer, pero podemos hacerlo confiando en quien obedecemos, porque dice la Biblia que Él tiene cuidado
de vosotros. Hermanos, hemos hablado qué es la voluntad. Término muy amplio, muy complejo. Tenemos la voluntad soberana de Dios, pero también tenemos la voluntad libre o esa capacidad que nosotros tenemos para decidir en nuestro libre albedrío, donde Dios permite que nosotros tomemos ciertas decisiones. Lo que pasa es que Él se reserva el derecho de decirnos que no o de decirnos que sí, porque Él tiene el perfecto control. Pero avancemos un poco más y hablemos acerca de los componentes de la voluntad. ¿Cuáles son los componentes de la voluntad? ¿De qué se compone la voluntad? Bueno, la voluntad se compone de decisiones, de intenciones, de propósitos, de gustos y deseos. Y todos esos componentes tienen que pasar por un proceso importante que se llama quebrantamiento. Cada uno de ellos tiene que pasar por ese proceso. Los principios y los sistemas del mundo en sentido general son totalmente opuestos a los de Dios. En el sistema del mundo y de la manera como el mundo se gobierna y cómo rige, y sobre todo nosotros que estamos inmersos en el mundo bancario, nosotros sabemos cómo es que las instituciones se rigen, cuáles son los propósitos, los objetivos que debemos perseguir. Y en este mundo, mis hermanos, se gana ganando y se pierde perdiendo. Sin embargo, en Dios, posiblemente cuando ganas, cuando tú te sientes ganado, tú pierdes. Y cuando tú pierdes, entonces ganas. Dice la palabra, todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, la salvará. Es un principio contrariamente opuesto al mundo. En el mundo, 0 por 0 es 0. Y tenemos que, ¿verdad?, instruir eso, y aprendimos todos. ¿Quién no se sabe aquí la tabla del 1, la tabla del 0? ¿verdad? Imagino, todos la sabemos. La tabla del 0, ¿verdad? La tabla del 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que entonces se nos enseñó que 0 por 0 era 0. Y que todo número multiplicado por 0 era 0. En Dios, dice la Biblia, que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, del que tiene 0. Dios multiplica sus fuerzas. Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice Isaías 40, 29. En el mundo y en lo secular, para tener, hay que ahorrar. Para usted poder disponer, y yo no le estoy diciendo ahora que malgaste todo y que bote todo, no, yo no estoy diciendo eso. Pero en el principio, el mundo lo que nos traza, lo que nos dice que para poder disponer para el mañana, debemos realmente ahorrar. En Dios, para tener, hay que dar. Y hay que dar a veces más de lo que nosotros poseemos. Porque hay que entregar nuestras vidas, entregar nuestros corazones. Fue lo que le pasó a la viuda, ¿verdad? Que dio todo lo que tenía, que es lo que tengo, todo, lo doy. Y el Señor estaba mirando exactamente el corazón de esta mujer. Así que en el mundo y en lo secular, cuando las cosas se resquebrajan, se parten, se rompen, ellas pierden su valor. Pierden su valor. En Dios, mientras más
te rompes, mientras más te resquebrajas, entonces mientras más te quebrantas, tú vale más para Dios. Estamos hablando de principios del mundo y los principios establecidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el quebrantamiento? Ya hemos visto qué es la voluntad y ya hemos visto cuáles son los componentes realmente de la voluntad. Ahora, ¿qué es el quebrantamiento? En las Escrituras este término nos habla acerca de romper, de aplastar, de volver pedazos. Es el acto más o menos así como de caer, un huevo caer sobre una piedra. ¿Ver? Cuando uno tira un huevo sobre una piedra se requebra, se vuelve nada. Por eso dice la Biblia, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y está hablando aquí de quebrantamiento. Según este pasaje, esta palabra tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer su demanda de justicia y de santidad. Es el quebrantamiento cuando nos partimos, cuando nos resquebrajamos, cuando conocemos las demandas de justicia y de santidad de Dios y no nos podemos resistir. Desmenuzar es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haber resistido el quebrantamiento. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían llevar su yugo. Ahora, ese yugo que ellos debían llevar era fácil de llevar, no era difícil. ¿Por qué era fácil de llevar? Porque Jesús prometió estar con nosotros e ir con nosotros. No nos dejó solos, no nos dejó huérfanos para llevar la vida cristiana en este mundo tan complejo y tan difícil. Nadie puede entrar en obediencia a Dios si su alma todavía no ha entrado en quebrantamiento. Necesariamente tenemos que quebrantarnos, porque el quebrantamiento, mis hermanos, va a producir necesariamente humillación. Y la humillación va a producir abnegación. Y la abnegación va a generar la entrega de la voluntad. Y la entrega de la voluntad va a generar sumisión. Y la sumisión va a generar sujeción. Y la sujeción finalmente te va a conducir a la obediencia a Cristo, a la perfecta obediencia a Cristo. Es un proceso en el cual entramos. No crea que se da de la noche a la mañana. Este proceso de quebrantamiento es el acto de tú desmoronarte, segmentarte, derramarte, inutilizarte a fin de que todo tu ser pueda morir y Cristo vivir en ti, como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús entendió, enseñó y vivió justamente este principio. Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para poder dar fruto tenemos que morir. Morir a nuestras pasiones. Morir a nuestros deseos perversos, contrarios a la santidad de Dios. Y allí el Señor Jesucristo nos presenta, relaciona la cáscara con el alma no santificada, que contiene justamente una voluntad viciada y dominada por el pecado. Y entonces
El Señor nos presenta allí esa autonomía y despliegue que es infranqueable para un espíritu renacido. Así que la vida está dentro de la cáscara que es la semilla. Y hasta que ésta no se ha resquebrajado, no se ha partido, no se ha abierto, no podrá germinar y por lo tanto no podrá dar fruto. El proverbista dice allí, el corazón del sabio está en su mano derecha. Eso es en Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. Y duré mucho analizando el versículo y había un dolor de cabeza. Porque dice que el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. ¿Y por qué eso? ¿Qué significa eso? Que el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio, oiga eso, del necio en su mano izquierda. Si tú colocas tu mano del lado izquierdo del pecho, vas a encontrar que posiblemente si estás ahí sentado y todo, hay señal de vida. ¿Sabes por qué? Porque vas a sentir los latidos. Tu corazón realmente está latiendo, estás vivo. Pero si te pones la mano del lado derecho, de aquí de este lado, no vas a sentir ningún latido y eso significa que no hay aparentemente señal de vida. Eso significa que estás muerto. Y Dios solamente puede trabajar con los muertos. Nosotros estábamos muertos cuando Dios comenzó a trabajar con nosotros. Porque Dios vino a buscar y a salvar. Jesucristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los muertos. Como era usted y como era yo. Así que entonces morir al yo es negarse a sí mismo. Es entregar la vida al que tiene vida. Es entregarse al que todo lo puede. Hermano, y esto es sabiduría. Cuando usted se deposita y se entrega en las manos de alguien que sabe, en las manos de un experto. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando vamos al médico a una cirugía? Nosotros queremos buscar el mejor, ¿verdad? Nosotros queremos buscar el hombre de experiencia. ¿Dónde estudió este? Este se graduó y trabajó en tal hospital y es un hombre famoso, reconocido. Así que yo no voy a poner para que me haga una cirugía de corazón abierto a cualquier aprendiz. Hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, nosotros tenemos que depositarnos porque Él es el experto. Él es el que sabe. Él es el que conoce las intríngulis de nuestras vidas. Solo con los que han muerto a sus decisiones y a su voluntad, Dios puede trabajar. Dios no puede trabajar con aquellos que creen que saben lo que quieren y lo que deben hacer. Dios espera trabajar con aquellos que se declaran insuficientes, con los débiles, aquellos que necesitan del poder y de la sabiduría de Dios. Para yo venir aquí y pararme, no importa lo que haya estudiado, no importa lo que haya visto. Señor, si tú no estás conmigo, si tú no hablas, si tú no me fortaleces, yo no puedo hablar tu palabra. Necesito que me des el poder, necesito que me des la dirección, porque yo solo por mí mismo no puedo. Eso es lo que cada uno de nosotros debería pensar. Solo no podemos. Sin Cristo nada podéis hacer, absolutamente nada. Hermanos, quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, es la destrucción del yoísmo, de tus propios planes, de tus propias metas, de tus propósitos, de tus ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos.
Es cuando nosotros hacemos un programa, un presupuesto, pero primero nos arrodillamos y le pedimos que Dios nos diría y nos dé sabiduría y programamos. Las iglesias hacemos programaciones para el año, ¿no? Se va a hacer esto. A mí me dijeron el año pasado me dijeron a mí, en noviembre o no sé cuándo, que el día 30 de octubre iba a estar aquí predicando. Así que yo lo anoté en mi agenda, lo puse ahí y lo puse allá. Y el lunes o martes o algo así, revisé y le escribí, le mandé un email al pastor acá, pastor de Acuña, y dije, hermano, yo no sé si lo recuerda, pero yo lo tengo aquí en mi agenda, que el 30 de octubre, el domingo 30, yo estaría predicando en tu iglesia. Confirma. Dijo, sí, hermano. Eso está confirmado, así es. Se cumplió, ¿verdad? El programa, el proyecto, pero no siempre es así. A veces nosotros hacemos programaciones, pero imagínense, si yo hubiese tenido lo que hace 2 semanas, yo tenía una gripe que me estaba muriendo, que no podía casi ni hablar, entonces no iba a poder estar aquí, a menos que Dios no hiciera un milagro. Así que hacemos los proyectos, hacemos los programas, pero al final Dios es quien hace las cosas y las pone en su verdadero lugar. Y el quebrantamiento implica aprender esto para dejar el egocentrismo, el yoísmo y todo lo demás. Lo más importante para Dios y lo que cuenta para Él no es lo que hagamos, sino que hagamos lo que Él nos envió a hacer. Eso es lo importante. No es cuántas cosas tú puedas hacer, sino si tú estás haciendo lo que Él te mandó hacer. Nosotros en nuestras posiciones que hemos ocupado a lo largo de nuestras vidas en el quehacer del Estado, el Señor nos ha llevado a trabajar y a ocupar mandos directivos. Y entonces he trabajado, he bregado con mucha gente, más de 30 años trabajando para el Estado, ¿verdad? Entonces, cuando le mandamos a hacer algo e instruimos para hacer algo, y la persona dice, mire, yo hice, entonces, porque faltaba tal cosa, hice tal cosa, y volví y hice lo otro. Yo le pregunto, ¿y lo que te mandamos a hacer? ¿Y lo que te instruimos a hacer, lo hiciste? No importa cuántas cosas haya hecho, porque es que desde el punto de vista ejecutivo, esto era lo más importante. Esto era lo más importante. Hermano, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es lo que Dios te mandó a hacer. Y es lo que tú debes hacer. No cuántas cosas estés empeñado en llevar a cabo. Tus mejores motivaciones e intenciones no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Dios en tu vida. El quebrantamiento necesariamente va a eliminar nuestra autosuficiencia y vamos a comenzar a ver que las fuerzas y la sabiduría están en Dios. Esto es quebrantamiento, nuestra dependencia total de Él y una renuncia total a nosotros. Es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dios entonces ha escogido, como dice su palabra, a lo vil para avergonzar a lo fuerte en este mundo. Hermanos, ¿qué hemos visto realmente en esta mañana? Hemos visto lo que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Hemos visto también cuáles son los componentes de esa voluntad. Pero también hemos visto lo que es el quebrantamiento y cómo podemos nosotros ser quebrantados. Hay errores que nosotros cometemos, obviamente por causa de nuestro pecado. Y el error es tan grave, mis hermanos, que Dios perdona el pecado, pero jamás pasa por alto el error. Y el error entonces tiene consecuencias.
Así que por todo, como yo le digo a los jóvenes y le instruí a mis hijas desde muy tempranito, yo podía llegar a las 10, a las 11 de la noche de mi trabajo, de trabajar. A veces me tocaba, amanecía. Pero si las encontraba despiertas, nos reuníamos. Hacíamos una reunión familiar. Y comenzábamos a hablar. Y hablar de muchos temas. Porque no me podía dar el lujo de yo ver el mundo en la condición que está y no instruir apropiadamente a mis hijas. Así que comenzaba a hablarle. Decía, miren mis hijas, hay errores que no podemos devolverlo. Dios te va a perdonar. ¿Ok? Lo que hiciste, si tú vas a Dios en arrepentimiento y fe. Pero las consecuencias están ahí. Cometes el error y quedas embarazada, la consecuencia está ahí. Y todo lo que va a pasar detrás de eso. Y la tratamos de instruir, pedirle a Dios que nos diera la sabiduría necesaria. Gracias le damos al Señor que ellas siguieron el camino. Y hoy podemos tener a la más pequeña sola, no conoce a nadie en Canadá, no tiene a nadie, ni familia, ni nada, ni nadie. Y está allá, hace un año se fue, está haciendo una maestría, negocios internacionales. Y allí está ella, estudiando. Pero lo primero que ella hizo, ¿sabe qué fue lo primero que ella hizo? Ubicar una iglesia donde se predica la palabra de Dios con sana doctrina. Mandarme yo ver qué es lo que creen esa gente. Examinar eso bien y entonces recomendarle que sí, que fuera. Que se presentara ante el pastor, que hiciera intimidad con el pastor. Y entonces allá él la conoce y está dentro de un equipo, de un grupo que prepara comida para llevar a los albergues y a los bon y a ese tipo de cosas. Ella se ha enrolado, se ha ubicado allí y va fielmente a su iglesia y está atenta a estas cosas. Ok. Instrucción, oración. El Señor no va a tardar. El Señor nos va a dar respuesta. Por eso podemos estar contentos, tranquilos en el Señor. Seguimos orando para que el Señor la preserve, la cuide de todo lo mal, de toda maldad allí, pero estamos descansando en el Señor. Hermanos, nunca olvides esta verdad. Somos nosotros los que tenemos que quebrantarnos y tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién es que tiene que despojarse? Dice ahí, nosotros. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién es el que tiene que quitarse todo eso? Nosotros. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Y el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Filipenses 2:7-8 dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo y ese quebrantamiento vino de él por causa de las condiciones que él recibió de parte de Dios. No le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer. Hay hermanos, hay personas que dicen, ay Señor, pero cámbiame, quítame esto, mira, trabaja en esto, pero mira, eso es tu responsabilidad. Tienes que trabajar tú en eso y pedirle la dirección, la sabiduría y las fuerzas realmente a Dios, pero tú tienes que trabajar y no te conformes. Diga, no, pero es que yo soy así.
Pasa que mis padres me criaron, tú sabes, y comienza a hacerme, hay gente que me hacen una historia, y una historia terrible de su vida, y de todo lo que han pasado, y entonces, y por eso, yo reacciono de esta manera. Sí, la psicología te va a decir muchas cosas, pero la palabra de Dios te dice que tú tienes el compromiso de cambiar tu carácter, de cambiar tu manera de ser, y para eso tienes que quebrantar tu corazón. Para eso tienes que quebrantar tu alma. Tiene que caer encima de la piedra como el huevo. Para entonces ceder realmente tu voluntad al Señor. El Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Él quiere hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Comenzando por tu familia, comenzando por tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus vecinos, tus amigos. Él quiere hacer una obra maravillosa a través de ti. Pero tienes que comenzar contigo. Mi trabajo, como yo me he identificado, ¿verdad? Lo que soy. Entonces, cada rato viene uno. Mire, don, ellos dicen don, ¿verdad? Don. Mire, si usted me puede dedicar unos minutos, yo le quiero decir algo, expresar algo. Han venido gente de todas partes, y gente, ejecutivo, y gente, y me hablan, y me dicen, a ver en qué medida yo lo puedo ayudar, yo le puedo dar una correcta orientación. Hermanos, esa es nuestra función, ese es nuestro papel. Aún en nuestro trabajo, allí está nuestro ministerio, tiene que estar presente. Porque eso es lo que somos. Aún en la universidad, ahí tiene que estar nuestro ministerio, porque eso es lo que somos. En todas partes, mis hermanos. Pero para eso tiene que haber quebrantamiento. Quebrantamiento. Pídele a Dios que Él te ayude a quebrantarse. Y entonces allí podrás abandonar rebeldía, egoísmo y todos aquellos pecados que te impiden realmente servirle a Dios como Dios espera que le sirvas. Mis queridos, la vida cristiana no es una vida fácil. No es simplemente decir que somos cristianos, amar el venir a la iglesia, pero también es vivir la vida que Dios espera de nosotros. Después que abandonamos este culto tan glorioso, ¿verdad? Después que abandonamos el culto y nos vamos a nuestras casas y comenzamos a enfrentarnos con todo el día a día y las situaciones, hermano, Dios espera ver que realmente te has quebrantado, que tu corazón se ha quebrantado para servir al Señor en cualquier lugar, en cualquier parte. Hablándole a otros de Cristo, que es lo más importante para la iglesia de hoy. Usted sabe, eso es lo más importante. Dios tiene su iglesia aquí, es para que nosotros llevemos su palabra y le hablemos a otros de Cristo. Y cuando no cumplamos esta misión como Dios espera, no estamos en nada, somos hojas secas. Hermano, cumple la misión para la cual Dios te ha enviado aquí a esta tierra y te tiene en esta iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra preciosa. Señor, en esta mañana nosotros estamos aquí débiles, necesitados de ti. Y oh Señor, esperamos que tu Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones, lo haya, Señor, flexibilizado de forma tal que puedan ser rotos para poder obedecerte a ti, Señor, y podernos centrar en tu voluntad. Oh Dios, ayúdanos a despojarnos de todos nuestros pecados que nos impiden vivir una vida que te agrada a ti. Oh Señor, bendice tu iglesia. Síguela ayudando, Señor, a crecer cada día más. Fortalece cada uno de los hermanos aquí presentes y de los hermanos de esta iglesia. Oh Señor, fortalece a tus siervos que están al frente
de esta iglesia, Señor amado. Manténlos unidos, manténlos fuertes para ti. Oh Dios, y que tu iglesia siga edificando y ganando almas para Cristo. En esta mañana, el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Si ha hablado a tu corazón sobre esta verdad, seguro tú puedes haber escuchado muchísimos mensajes sobre este tema. Pero el Espíritu Santo usa su palabra de una manera misteriosa y la usa para nuestro bien. Posiblemente estés pasando por alguna situación que esta palabra de Dios que ha sido predicada esta mañana pueda ser de mucha utilidad para tu vida. Pídele ahí al Señor que te ayude a que se produzca ese quebrantamiento en tu alma, en tu vida y en tu corazón. Pídele al Señor en oración ahí. No tengo que hacerlo yo, tú lo puedes hacer. Dile al Señor que interceda por ti y te ayude, te dé las fuerzas que necesitas para lidiar con esa situación, con un esposo difícil o una esposa difícil, unos hijos rebeldes, un problema. A veces hay problemas entre los mismos hermanos, en la iglesia, pero el Señor está listo para ir en tu auxilio. Órale a Dios y pídele a Dios. Señor, haz que tu palabra sea una realidad en cada vida. Y solo tu Espíritu Santo puede hacerlo en nuestros corazones. Glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.